Así que Dios tenía solamente una opción. Bueno, Dios tenía dos opciones. O le cumplía a Abraham o le cumplía a Abraham. No tiene más, porque Dios no miente y tiene que cumplir lo que promete. De hecho, Hebreos 12 hace una explicación poética preciosa de ese suceso diciendo, por un juramento, por una promesa y con un pacto, Dios selló con Abraham y él va a cumplir porque es fiel el que prometió. Son cosas eternas que sus decretos eternos están fundamentados en esa promesa. Bueno, entonces ese pacto es el que nos hace ganar la bendición y la salvación a todos nosotros, porque Cristo también nos hizo a nosotros parte de ese pacto con su muerte en la cruz. En el capítulo 17, Dios le dice a Abraham, tú tienes que guardar mi pacto. Yo lo hice, pero tú tienes que guardarlo. ¿Cómo lo guardas? Circuncidándote, por medio de la circuncisión. Y ahí le ordena la circuncisión y dice, todos tus descendientes también tienen que guardar ese pacto. La manera en que la bendición del pacto que yo te prometí a ti, que tú por fe vas a recibir, le llega a tu descendencia, es por medio de la circuncisión. ¿Y qué hicieron los judíos a partir de ese momento? El pueblo, los descendientes de Abraham a partir de ese momento. Se circuncida, se circuncida. Y llegó a ser tan importante la circuncisión que los judíos de los días de David entendían que si una persona era circuncidada, tenía ventaja en cualquier situación sobre uno que no era circuncidado, porque eso significaba que todas las bendiciones del pacto estaban sobre él. Por eso fue que David, cuando llegó a la batalla, le dijo a los ejércitos de Israel, ¿y quién es este filisteo incircunciso? Pues es un hombre muerto. ¿Por qué? Incircunciso. Como 3 capítulos más adelante, en la misma primera de Samuel, Jonatán hace lo mismo. Jonatán iba con su escudero, estaban peleando con los filisteos y le dice Jonatán a su escudero, sí, mira, ya hay un grupo como de 14 filisteos, vamos a pasar de largo por abajo. Si ellos nos llaman, vamos a subir y vamos a matarlo porque es la respuesta de Dios a nosotros. Y además, ellos no pueden con nosotros porque ellos son incircuncisos, dijo Jonatán. O sea que Jonatán, el hijo de Saúl, tenía la confianza de que él y su escudero podían vencer a un grupo de 15, a una docena de filisteos, o a más de una docena, porque ellos eran incircuncisos y él estaba circuncidado, y la circuncisión significaba algo poderoso. De hecho, los profetas Isaías y Jeremías le dicen al pueblo, ustedes están reclamando la bendición de Dios porque son circuncisos físicos, pero tienen que circuncidar su corazón. La bendición les llega cuando circunciden su corazón. La circuncisión es una señal de ser depositario del pacto que Dios hacía con Abraham y de esa bendición que incluye la salvación. Es a lo que Pablo hace referencia en Romanos capítulo 2 y 3 cuando le dice, miren, no importa que ustedes estén circuncidados físicamente, si ustedes no están cumpliendo con el pacto, ustedes no son calificados, están perdidos. Entonces ese pacto no los bendice a ustedes porque ustedes tengan algo físico en la carne. Se necesita más para que ese pacto les bendiga. Y entonces a partir del capítulo 5 comienza a explicar la salvación, que nosotros somos justificados por la fe, que ya el pecado no se apodera de nosotros porque con la muerte de Jesús nosotros morimos al pecado y ahora vivimos para Cristo y podemos someternos a Él porque hemos nacido otra vez o resucitado para vivir para Él, que nosotros podemos ser santos gracias a la obra de Dios en nuestra vida y que independientemente de nuestro cuerpo ya pecado, el capítulo 7, nosotros podemos servir al Señor con la ley escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. En el capítulo 8 comienza a hablar de vivir por el Espíritu y luego viene nuestro capítulo 9. Él comienza diciendo, después de haber pensado en la seguridad de nuestra salvación, de que todas las cosas nos ayudan a bien a nosotros, porque Dios nos predestinó para ser herederos juntamente con Cristo, y que por eso ni hambre, ni angustia, ni tribulación, ni espada, ni ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios, ni alto, ni profundo, ni nada, sino que nosotros estamos seguros en Cristo Jesús. Él está hablando a los gentiles,
eso le manda automáticamente al capítulo 9 a pensar en Israel. En los capítulos 1 y 2 y principio del 3, él culpa a todo el mundo. Pero en el resto del capítulo 3, él destruye al pueblo de Israel diciéndoles: ustedes han caído, fracasaron, rechazaron vivir de acuerdo al pacto, a la dignidad del pacto con el cual ustedes fueron llamados a vivir. Dios está trabajando ahora con gentiles y él va a partir de ahora a explicar las implicaciones de ese rechazo de Israel y de esa aceptación de los gentiles o los paganos. Dice: verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu, que yo tengo una tristeza inmensa en mi corazón y mucho dolor, porque yo deseo yo mismo ser un maldito, un anatema, separado incluso de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, los israelitas. O sea, Pablo, después de haber expuesto los beneficios y privilegios que tenemos nosotros los gentiles en Cristo y la caída y fracaso que tuvo el pueblo de Israel, él dice: wow, me duele, porque yo quisiera que todos ellos llegaran a esta salvación, que ellos fueran salvados también, los gentiles. Y a los judíos, los israelitas, él dice en el versículo 4, los israelitas, y explican las glorias del pueblo de Israel, los privilegios, los beneficios que Dios le ha dado. Dice: los israelitas fueron los que recibieron la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de Israel, el culto, las promesas. De ellos son los patriarcas, y de ellos en la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. O sea que Pablo aquí exalta al pueblo de Israel, le está diciendo: no es que son una tontería de pueblo, no es que es un pueblo que podemos nosotros despreciar, no, es un pueblo que tiene dignidad, que tiene una dignidad. A ellos se les dio el pacto, de hecho, no uno, más adelante él pone 2 pactos aquí a luchar, el pacto mosaico contra el pacto con Abraham. ¿Por cuál de los dos nosotros recibimos la justificación hoy? Él dice: esta gente tiene dignidad, tiene una dignidad. Pablo hace lo mismo con los hermanos de Éfeso en el capítulo 2. Él le dice a partir del versículo 11 a los hermanos de Éfeso, que eran gentiles como nosotros: ustedes estaban en el pasado sin esperanza, sin promesas, sin pacto, sin Cristo, sin Dios en el mundo. Ustedes no tenían ningún tipo de esperanza. Pero él dice: los judíos sí, tenían todo eso. Ahora, Pablo comienza a explicar en el capítulo 2 y lo extiende al capítulo 3, que con la muerte de Cristo en la cruz, al pueblo de Dios, que es el cuerpo de Cristo, al pueblo de Dios, los judíos formaban parte, eran pueblo de Dios, pienso yo que son pueblo de Dios, y que también trajo a los gentiles y lo hizo formar parte también del pueblo de Dios. Y él dice: de los 2 pueblos hizo uno, hablando de la iglesia en ese contexto. De los 2 pueblos hizo un pueblo de Dios. Ahora nosotros los gentiles, por la muerte de Cristo en la cruz, que es nuestra gloria, somos depositarios de las promesas, somos beneficiarios del pacto, tenemos a Cristo, tenemos a Dios, no vivimos sin Dios, tenemos esperanza. Todos esos privilegios nos han hecho a nosotros también formar parte de la familia de Dios, ciudadanos de los santos. Efesios deja claro que no fue que Dios quitó a los judíos, sino que trajo también a los gentiles a formar parte del pueblo de Dios por medio del sacrificio de Cristo. Pablo dice en este capítulo 9 de Romanos que él tiene tanta tristeza por Israel porque ellos han fallado y Dios ha abierto su gracia a los gentiles, de lo cual va a hablar más en el capítulo 11. Verso 6: y no es que la palabra de Dios haya fallado, porque es que no todos los descendientes de Israel son israelitas. Capítulo 9: no es por ser descendiente de Abraham que todos son hijos, porque él tuvo a Ismael y con Setura él tuvo mucho más hijos. Es Isaac en que se le llamó la descendencia.
Esto es, los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. No los que son hijos según la carne, perdón, son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Estos son los descendientes de Abraham. Las palabras de la promesa es que Dios iba a venir y que iba a visitar a Sara, luego a Rebeca, y ahí comienza a hablar de la elección de Israel. En otras palabras, Dios desde el principio, desde que habló con Abraham, desde que trabajó con Isaac, con Jacob, él tenía claro que la salvación, que los beneficios de la promesa nos iban a llegar por gracia, por medio de la fe. Por gracia, por medio de la fe. Los judíos del tiempo de Cristo mirando hacia adelante lo mejor que podían, viendo los símbolos, y nosotros hoy, después de Cristo, viendo a Jesús, entendiendo que Él es que le da sentido a todo eso, a toda esa bendición para nosotros, Cristo Jesús. Él deja claro que nosotros somos beneficiados porque Abraham tuvo fe y es esa fe la que da sentido. La salvación es en Cristo, es por fe para todos. Los judíos debieron recibir a Cristo, debieron desarrollar y tener fe en Él. Esa era la continuación del plan de Dios. Era que le doy las promesas, le doy los pactos, les doy la liberación, les doy al Cristo, confían en Él y siguen extendiendo esto, pero ellos rechazaron, no recibieron. Y de ahí que se abre la puerta. Jesús vino a lo suyo, ellos no lo recibieron. A todo lo que recibieron, entonces nos ha hecho, gracias a Cristo, hijos de Dios. El apóstol Pablo, en ese capítulo 9, voy a avanzar un poquito, en el versículo 24, él ha dicho ya que Dios tiene vasos de honra, vasos de deshonra, que Dios obra en base a su elección porque Él es soberano. Y dice que Dios hizo unos vasos de deshonras que Él preparó de antemano para destrucción. Esos son gente, tanto judíos como gentiles. Y que también preparó vasos de honra preparados de antemano para gloria. Verso 24. A los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solamente judíos, sino también gentiles. Así que estos vasos de honra que reciben la gloria de parte de Dios, bendición del pacto, son tanto judíos como gentiles, como está escrito en Osea. Iba a llamar, esa es una profecía de que iba a salvar a los gentiles en el Antiguo Testamento. También Isaías clama que de Israel se va a salvar un remanente solamente. Eso es lo que dice el versículo 27. El Señor entonces iba a ejecutar sentencia con prontitud sobre la base otra vez de lo que le dijo al profeta Isaías, que el Señor de los ejércitos ha mantenido la descendencia de Dios, porque si no fuera por las promesas de Dios no se hubiese pasado como Sodoma y Gomorra. Es decir, la salvación, el beneficio que tiene Israel, lo que tenemos nosotros, es todo porque Dios ha prometido, porque Dios es fiel. Eso es lo que enseña el capítulo 9. No es por nuestras obras, no son nuestras acciones. Dios prometió, Dios es fiel, porque de lo contrario, ni judíos ni gentiles nos salváramos. Todos lo que hacíamos era despertar la ira de Dios. Romanos 1:18. Entonces, viene una pregunta, versículo 30. Entonces los gentiles que no iban detrás de la justicia alcanzaron la justicia claro que es por la fe, pero Israel que sí iba atrás de la justicia, claro, la de la ley, no la alcanzó. Eso es porque iban por ley y no por fe. Dice Pablo, bueno, es porque se fueron buscando justicia por la ley que tropezaron, porque por la ley no, por las obras de la ley no se alcanza y se consigue justicia, no se puede vivir justificado, sino que es por fe. Y Dios de hecho le puso un tropiezo al pueblo de Israel, una roca, hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que hace que la justicia de Dios alcance y se consiga por fe, por fe.
La fe es la clave. Verso 10. El apóstol Pablo vuelve a hablar de Israel. Él dice, ya dijo en el 9 que tenía dolor por la posición, por la situación de Israel, rechazando a Dios. Pero ahora él dice que su anhelo en su corazón y su oración por Israel es que ellos se salven. Él da testimonio que ellos tienen celo por Dios, versículo 2, no conforme al conocimiento, es un celo sin conocimiento, porque ignoran la justicia de Dios, procurando establecer la suya, y alejándose de la justicia de Dios, ellos buscándola por la ley, pero lo que ellos no se dieron cuenta es que el fin de la ley es Cristo. Eso también lo dice Gálatas, que la ley era un ayo que nos llevaba hacia nuestro Señor y Salvador Jesús. Israel siguió buscando justificación por la ley, en vez de buscar la justificación que es por la fe. Luego anuncia el mensaje del Evangelio, diciendo que Moisés mismo anunció que no podemos traer a Cristo a la tierra ni subirlo al cielo, porque el mensaje está cerca de nosotros, en nuestro corazón, que así confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, y explica el mensaje de salvación del Evangelio, que era para todo, primero para el judío y después para los no judíos. Para Dios, versículo 12, no hay diferencia entre judíos y griegos. Él quiere ser ricos, de hecho, Él es rico para con todos, rico por fe. Hay que invocar al Señor para ser salvados. La fe viene por escuchar la palabra de Dios. Hay que exponerla. Todos deben conocerlo. El mensaje salió por la tierra, pero dice el profeta que Israel no escuchó. Israel no escuchó. Los gentiles terminamos escuchando. Versículo 21 del capítulo 10, para entrar al 11, que en el 11 concluyo, y ahí sí voy a ser más definitivo. Pero acerca de Israel dice, todo el tiempo yo le extendí mi mano, pero ellos solamente fueron rebeldes. Ellos solamente fueron contradictores. ¿Por qué están salvándose los gentiles y no los judíos? Porque ellos fueron rebeldes. Ellos fueron contradictores. Capítulo 11. Se fue a pique Israel, fue desechado por completo, entonces no hay salvación para ellos en ninguna manera. Pablo dice, yo mismo soy judío, yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? No, Dios no lo ha desechado. No saben que dice Elías, que al poner el ejemplo de Elías, que le oró al Señor, Señor, no queda nadie. No, Elías, yo me reservé 7,000 gentes. Hay un remanente que me sigue. Bueno, Pablo comienza a decir, así como en los tiempos de Elías había un remanente, todavía hoy hay un remanente de judíos. Y explica que Israel, dejé de buscar el texto, versículo 5, que hay un remanente escogido por gracia. Versículo 6, si es por gracia no es por obra, si es por gracia, explicando que es por gracia la salvación de este remanente actual. Israel, que pues lo que buscaba Israel no lo alcanzó, pero los escogidos, hablando de los gentiles, sí lo alcanzamos, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor y ojos con que no vean, oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. David dice que su convite se convirtió en trampa y tropezadero. Dios oscureció sus ojos para que no vean para siempre. 11. La cuestión es que Dios ha tropezado a Israel, versículo 11, para que cayeran en ninguna manera. Yo estoy buscando un versículo. Déjeme buscarlo. ¿Me pueden ayudar el versículo que dice que Israel está en parte alejado en parte? Denme un minuto, por favor. Eso provoca la regresión, deflexión, la riqueza. Fueron endurecidos, ojos de estupor. El versículo 12. El 12. La transgresión. No, el 12. No es el 12. Es en Romanos. Efesios 2:12.
No. Ok. Aquí Es en Romano, es en el libro de Romano, está ahí, está. Permanecen que durar, serán injertados. Se me ha perdido el verso. Disculpe. La misión, la administración santa, silvestre. Romano 9:11. Severidad ciertamente permanecen. Ellos están en parte. En el 11:25, Roberto, Perfecto, 11:25. sí, perfecto, gracias, perfecto. Sí, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Perfecto, hasta ahí. Gracias, el 25. De ahí que los versículos del 1 al 10 tienen sentido. Dios endureció una parte de Israel, o parte. Hay una parte que no está endurecida, hay una parte que todavía, por gracia, sigue alcanzando salvación. Es lo que enseña los versículos 1 al 10. Dios le dice, o Pablo utiliza el ejemplo de Elías. Dios le dijo a Elías, Elías, ¿tú crees que tu pueblo se ha alejado de mí? Pero yo me he reservado un remanente. ¿Por qué? Porque la rebeldía, ellos están, déjame leer otra vez el texto, ellos están endurecidos, pero por parte. Todavía hay un remanente de israelitas que está acercándose a Dios, se está salvando por fe, como Dios lo planificó desde el principio, y se están acercando al pueblo de Dios siendo salvado por gracia. Entonces, como solamente es un remanente, viene la pregunta del versículo 11, entonces ¿ha tropezado Israel para que cayesen? Pablo dice, no, pero por su transgresión vino la salvación de los gentiles para provocarle a celos. Si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Ahí comienza el tema. Ha sido puesto totalmente de lado el pueblo de Israel y solamente el pueblo de Israel, en un sentido estoy hablando étnico, pueblo de Israel, pueblo, descendientes físicos de Abraham, están totalmente echados fuera y puestos de lado. Bueno, por ahora en parte. ¿Por qué? Porque la defección de ellos, dice aquí, la transgresión de ellos le trajo riquezas al mundo, le trajo riqueza a los gentiles. El hecho de que ellos estén endurecidos por parte ahora es lo que hizo que Dios dejara ver que su plan era para todos. Ellos están endurecidos en parte porque eso es la bendición de los gentiles. Los gentiles son bendecidos cuando el Señor le dice, espérense aquí, pónganse de lado, vengan ustedes gentiles a disfrutar de estas bendiciones. Pablo va a usar un ejemplo, una ilustración ahora, una mata de oliva. Pero él dice algo más de eso. Dice, si su transgresión, la de Israel, me tengo que volver al 11, ha tropezado o han tropezado los de Israel para que cayeran. Es decir, Dios lo quitó por completo a los judíos. ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera. Lo que sucede es que su transgresión, o a razón de su transgresión, versículo 11, vino la salvación a los gentiles, porque a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Ahora, si esa transgresión de los judíos es la riqueza del mundo, si esa defección de los judíos es la riqueza de los gentiles, ¿cuánto será su plena restauración? ¿Cuánto será la plena restauración del pueblo judío? Ahí escuché un maestro explicando que pleno ahí no está hablando de todos los judíos. Que pleno tiene otro sentido. Sin embargo, si leemos ese texto así como lo estamos leyendo ahora, la naturaleza propia de las palabras del texto nos dicen que pleno es pleno. Vuelvo y leo. Han tropezado los de Israel para que cayeran. No, su transgresión
fue la salvación de los gentiles para provocarle celo, como lo profetizó en Deuteronomio Moisés. Versículo 32. Ahora, si su transgresión y su defección fue o trajo como resultado las riquezas del mundo y de los gentiles, ¿cuánto lo será su plena restauración? Su plena restauración, dice el texto. Pleno es pleno. Ahí está hablando de todos. Ellos tropezaron, ellos serán restaurados. Su transgresión o tropiezo, su endurecimiento, nos trajo a nosotros el beneficio. Su plena restauración, él dice, eso tiene que ser algo apoteoso. No sabemos lo que va a pasar, pero si su defección fue buena, trajo riqueza al mundo. Yo no me imagino, dice Pablo, qué será cuando ellos sean plenamente restaurados. Porque les hablo a ustedes gentiles, y ahí Pablo está haciendo una separación muy clara. Otra vez escuché a un maestro diciendo que cuando aquí habla de gentil, de Israel, está hablando de Israel de Dios, pero el texto completo hace una clara separación de dos grupos, de dos pueblos. Pone gentiles de un lado y pone israelitas de otro lado en el capítulo completo. Vamos a seguir leyendo para confirmarlo. Dice, le hablo a ustedes gentiles, por cuanto yo soy apóstol a ustedes, a los gentiles, y tengo que honrar mi ministerio. Y a través de mi ministerio a los gentiles puedo cumplir lo que dice Deuteronomio 32, de que Dios iba a elegir otro pueblo para crearles celos a ellos. Y Pablo dice, yo quiero que de alguna manera ellos se pongan celosos, como Dios lo dijo, para que ellos puedan salvarse por medio de ese celo que voy a producir, por medio de un pueblo que está sirviendo a Dios en medio de la transgresión parcial de ellos. Versículo 15, Pablo repite otra vez la idea de los versículos 11 y 12, porque si su exclusión, hablando de Israel, él está hablando de los gentiles de Israel, si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Eso él dice. Si la exclusión de Israel salvó, resucitó espiritualmente a los gentiles, cuando Israel sea admitido otra vez, y habla de será futuro, ¿qué será su admisión, resurrección física? Él dice, es tan glorioso lo que ocurrió cuando ellos fueron separados o puestos a un lado, recluidos, que cuando ellos vuelvan, y su exclusión fue, lo que produjo su exclusión fue tan glorioso que Pablo se imaginaba que cuando ellos vuelvan otra vez a ser incluidos, eso va a ser radiante, algo increíble. Él dice, si las primicias son santas, también es santa la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. La raíz, explicó querido maestro que escuché, no quiero mencionar el nombre todavía, él dice que la raíz hace referencia a los patriarcas, y estoy de acuerdo con él, y que las promesas que Dios se le hizo a estos patriarcas, que fue la salvación, la bendición del mundo por fe, eso es lo que representa la raíz, y que las ramas, en el ejemplo que él va a poner ahora, viene a representar a las naturales Israel y las silvestres a los gentiles. Ese olivo, entonces, ¿qué es? Ese olivo viene representando al pueblo de Dios. Y la rica savia que fluye a través del olivo, entonces es todas las bendiciones, las promesas del pacto, todo esto que Dios ha venido obrando para el pueblo de Dios, prometido a las raíces, y que de las raíces le llega al pueblo de Dios, tanto las ramas naturales cuando estén, todas las que estén, como las ramas silvestres cuando son injertadas. Vamos a comenzar a leer el ejemplo. Dice, si algunas de las ramas fueron desgajadas, ¿cuáles fueron esas ramas? Tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, de estas ramas que fueron desgajadas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, el olivo aquí representando el pueblo de Dios. No te jactes contra las ramas, ni te jactes sobre que no, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Es decir, está diciendo, tú como rama silvestre estás disfrutando todos los beneficios que brotan de la raíz de esa promesa que Dios le hizo a los patriarcas, y te llega ese beneficio a ti. No te jactes, que no fue al revés.
es desde allá, desde el pacto que Dios le hizo a Abraham, que nosotros somos beneficiados hoy, no nosotros hoy beneficiando a aquellos. De hecho, el capítulo 11 es un canto a la humildad en contra del orgullo. Y dice, no te jactes contra las ramas, si te jactas, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Pablo está haciendo un diálogo imaginario con los cristianos gentiles, diciéndole a ellos que ellos son ramas silvestres que fueron injertadas, que no se pongan orgullosos. Y Pablo dice, quizá algunos de ustedes me dicen, mira, pero si Dios quitó a las ramas naturales para ponerme a mí, yo soy importante. Aunque yo soy una rama silvestre que estoy disfrutando de la rica savia que viene de la raíz, yo soy importante porque Él quitó a estos para ponerme a mí. Pablo viene a corregir esto y él le dice, eso es verdad que eso fue lo que pasó, quitó al pueblo de Israel las ramas naturales para ponerte a ti, ramas silvestres, los gentiles, pero Él lo quitó a ellos, no fue por ti. Esas ramas fueron desgajadas, versículo 20, por su incredulidad, pero tú por la fe estás en pie, así que no te vuelvas soberbio, teme. Él está diciendo, es la fe lo que hace, la fe y la incredulidad lo que hace sentido lo que está pasando. Israel fue excluido o ha sido endurecido en parte por su incredulidad, pero tú estás injertado y disfrutando de todos los beneficios de la rica savia por la fe que has ejercido. Así que no eres tú, sino la fe de nuestro Señor Jesucristo, no fue por ellos, es su incredulidad. Israel no fue expulsado por ser Israel, sino porque fueron incrédulos. Los gentiles no fuimos injertados porque somos gentiles y mejores, sino porque hemos desarrollado, ejercido fe. Verso 21. No te vuelvas soberbio, dice en el 20, sino teme, porque si Dios no le perdonó a las ramas naturales su incredulidad, a ti tampoco te perdonará tu jactancia y tu soberbia. Tienes que observar bien, dice Pablo, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, es decir, las ramas naturales que fueron desgajadas, por lo menos en parte, Israel, y la bondad para contigo, las ramas silvestres que fueron injertadas, los gentiles. Ahora, esa bondad es si permaneces en esa bondad. Tú tienes que seguir ejerciendo fe, confianza en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Tú no eres importante al punto de que te salvó a ti porque tú eres tú. Es que fue su bondad la que te hizo ser salvado y tú tienes que mantenerte en esa bondad, continuar, seguir viviendo por esa bondad en fe. Esa es la que te tiene en pie. Verso 23. Aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados otra vez, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Pues el pueblo de Israel, por su incredulidad, están afuera, pero Él es poderoso para volverlos a injertar. Ahora, Él dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, pueblo perdido, pueblo de Satanás, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, el pueblo de Dios, cuanto más estos que son las ramas naturales. Es decir, que este capítulo no considera a Israel un pueblo desmeritado y desgraciado, sino un pueblo que tiene una dignidad todavía. Son las ramas naturales. Dice, cuanto más las ramas que son naturales serán injertadas en su propio olivo, hablando del pueblo de Dios. Versículo 25. Aquí Pablo va a hablar de un misterio. No quiero que ignoren este misterio, para que ustedes no sean arrogantes. No está hablando a nosotros, los que no somos judíos. Para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos. No se vuelvan importantes ustedes mismos delante de sus ojos. En cuanto a ustedes mismos, dice, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, porque algunos sí son salvados, hasta un punto, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. También en Lucas, yo no recuerdo el texto, habla de
el tiempo de los gentiles que comenzó cuando Babilonia conquistó a Judá, el tiempo en el que se le permite a los gentiles poder, es el tiempo en el que los gentiles van a obrar en el mundo. Cuando se acabe este tiempo de los gentiles, cuando dice el verso 25, haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces vendrá la plena restauración que nosotros leímos ahorita en el versículo 12. La plena restauración del versículo 12. Todo Israel, y ese todo es un poquito debatible. Personalmente no creo que significa todos los judíos que han existido todas las partes en todas las épocas. Ese es un todo bien particular de ese momento. Todo Israel será salvo. ¿Cómo será salvo? Ahora, primero vuelvo y repito, todo Israel, porque Israel es el Israel físico, no el Israel de Dios. Israel físico, étnico, el pueblo. ¿Cómo va a ser salvo? Vendrá de Sión el libertador. Jesús va a venir, va a apartar de Jacob, es decir, del pueblo de Israel, de los judíos, no Israel espiritual, ni el Israel de Dios, no el Israel físico, de Jacob, la impiedad, porque él hizo un pacto con ellos, dice el versículo 27, cuando él les quite una obra de Dios, él le va a quitar su pecado. Él los va a salvar porque la salvación es en Cristo, es por Jesús. Esa salvación así concuerda perfectamente con las 70 semanas de Daniel capítulo 9. Daniel le habla el arcángel o el ángel. Daniel, mira, hay unas 70 semanas para tu pueblo. Van a pasar 69 desde la restauración hasta que le quiten la vida al Mesías príncipe. Y la número 70 va a comenzar cuando venga este hombre de pecado, un príncipe que ha de venir. Le va a hacer la guerra a tu pueblo, pero al final de esa semana tu pueblo va a ser restaurado. Va a venir el Salvador, el anciano de día, y le va a quitar la maldad a tu pueblo, lo va a restaurar, va a quitar la iniquidad, la impiedad, los va a perfeccionar, los va a salvar. La salvación completa o plena de Israel es por gracia y será por Jesús. Es lo que habla Zacarías cuando dice: volví y mis hermanos están viendo las heridas y me preguntan, ¿esas heridas en tus manos? Me las hicieron mis hermanos, los de mi casa, los de mi pueblo, y van a llorar, dice Zacarías, por mí cuando me vean, porque ellos saben que ellos han herido al pastor. Entonces, cuando Jesús venga, su venida, cuando Él vuelva, ellos van a ser plenamente restaurados. Hago una aclaración del versículo 26, la primera frase. La primera frase dice, y luego, en Reina Valera, pero otras versiones como la de las Américas dice y así. Esa palabra que está ahí puede ser traducida luego y luego como también así. Algunos maestros enseñan que ese y así lo que hace es que conecta a la plenitud de los gentiles con todo Israel será salvo. Es que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, es así que Israel será salvo. La razón por la que eso no es válido es porque la misma palabra aparece lo escuché el pastor Sujar mismo predicando, cuando está dando la última cena, él dice, van a estar ustedes celebrando esta cena, partiendo el pan y tomando la copa, hasta que yo vuelva y ustedes puedan hacerlo junto conmigo, o lo harán así. Dígame. Mateo 26, ¿no? Perfecto, sí. Lo harán así, de hecho lo dice Mateo y Marcos, lo harán, o Mateo y Lucas, lo harán así, dice, hasta que yo vuelva. Lo harán así hasta que vuelva, haciendo entender que el así es un paso. Vas a hacer esto hasta que pase esto.
Así, cuando todos los gentiles sean salvados, va a venir Jesús y va a salvar a todo Israel. ¿Por qué? Porque cuando Dios promete, versículo 29, cuando Dios llama, Dios también capacita. Irrevocables son los dones y el llamamiento. Si Él te está dando un don para hacer algo, Él también te está llamando. Si Él te llama, Él te da el don. Entonces, si Israel está dotado por pactos, promesas, culto, patriarcas y todo lo demás, ellos tienen un llamado a salvación y a una bendición vieja, gracias a Abraham. Pues vosotros también en otro tiempo erais desobedientes. Aquí viene la parte más gloriosa de Romanos. Pablo dice, ustedes eran rebeldes en un tiempo, ustedes también eran rebeldes, versículo 30, desobedientes a Dios, pero han alcanzado misericordia porque ellos se volvieron desobedientes y ustedes ejercieron fe. Así también ellos ahora son desobedientes para que la misma misericordia que Dios le ofreció a ustedes los gentiles, ellos también los judíos puedan alcanzar misericordia. Es que Dios es tan inteligente, Dios es tan genial, la genialidad de Dios llega tan lejos, versículo 32, que Dios sujetó a toda la gente en desobediencia, a todo el mundo, versículo 18 de Romanos. Todo el mundo está culpable de pecado, los sometió a todos y los sujetó a todos en pecado para poder tener misericordia de todos y con su bondad poder salvarlo a todos. De manera que Israel, como descendencia, tiene una bendición por gracia que será obrada y llevada a cabo por Cristo sobre la misericordia y la bondad de Dios, sentados sobre la misericordia y la bondad de Dios. Nosotros los gentiles somos bendecidos por esta, Israel también es bendecido por esto. Y Pablo hace entonces la doxología de los versículos 33 hasta el 37, 36, 33, 36, diciendo que Dios es fantástico en lo sumo, glorias a Dios por ser tan bueno, que sometió a todos en desobediencia para poder tener misericordia de todo, tanto de israelitas como de gentiles. Y ahí entonces él comienza la parte práctica. Él dice, ustedes ven qué maravillosa es la misericordia y la bondad de Dios. Les ruego por esa misericordia que ustedes se sacrifiquen en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El capítulo 12:1 en adelante solamente tiene sentido sobre la base de esta misericordia que Dios nos está dando a nosotros ahora y que le va a dar a Israel más adelante cuando Él lo restaure plenamente. Eso es una misericordia gloriosa que nos hace exaltar y bendecir a Dios y también nos hace vivir, como Dios quiere que vivamos. Decía un gran pensador y actor llamado Mario Moreno Cantinflas, he dicho, Nelson Wilfredo, suyo ya, soy suyo. Excelente ahí la exposición del pastor. Ustedes vieron cómo lo introdujo. Yo no voy a hacer una exposición muy lo agarró fuera de base, compadre. Yo le puedo decir un par de cositas. Está bien, si son un par de cositas, Roberto. Está bien. Bien, excelente, mi hermano. Miren, podemos continuar en la próxima clase, pero yo quisiera, miren qué pasa, hermano, porque el tema está claro, está clarísimo. Yo decía al comienzo de la clase que podemos estar en una misma congregación teniendo diferencias escatológicas, diferencias en cuanto a los eventos del futuro, precisamente en tres partes de lo que tienen que ver con esa disciplina de la teología, que son la venida de Cristo, el arrebatamiento, el milenio, en ese tipo de cosas, el futuro para Israel, que es algo que realmente, si hay un futuro para Israel, que realmente quienes discrepan en este punto con la gran mayoría del resto de los cristianos es la teología del reemplazo, que desplaza de plano al pueblo de Israel y dice, no, esa gente ya el Señor le puso un candado, esa gente está con... Ok, aquí es donde está la gran problemática en lo que plantea la doctrina del reemplazo, que es la teología que enseña que el Señor desplazó, quitó al pueblo de Israel étnico, puso a la iglesia y la iglesia es la favorecida, reemplazó de manera completa y total. Entonces está la posición de aquellos que de manera extrema dicen, no, hay una promesa para los judíos que va por encima del sacrificio del Salvador.
Y ahí es donde entra el problema de algunos hermanos que están sustentando esta posición sin ningún asidero bíblico. Pero si ustedes escucharon la posición que el hermano, el pastor Araujo plantea, es esa posición en donde básicamente está en el pívot del capítulo 11 del libro de Romanos. Entonces, y de esta manera, y así es como Israel será salvo. Y yo creo que aquí no tenemos ningún tipo de problema, porque así como el Señor está salvando dominicanos, también está salvando judíos, chinos, y que el Señor los premia a ellos, porque de ellos vinieron los profetas, el mismo Señor vino de ellos. Con eso no hay ningún tipo de problema. Alabamos al Señor. Como decía el hermano Roberto, el pastor Roberto, que Pablo dice, wow, oh profundidades de la riqueza de Dios. ¿Quién puede comprender esto? Porque, señores, hay algo, y es que, verdad, miren, tenemos que autoanalizarlo. Muchas veces nosotros somos arrogantes. Los gentiles, mira, ellos rechazaron al Mesías, lo mataron. Mira lo que le pasó, y a nosotros no. Señores, aquí hay un protagonista que todo expone a través de su obra. Y fíjense que el pastor apuntala y señala y enfatiza y subraya el hecho de que esos judíos que serán salvos en aquel tiempo, en aquel día, sabemos que hay diferencias en cuanto al tema de la tribulación, 7 años y medio, 7 años, 3 medios, si la tribulación es como dice la milenialismo, si es el postmilenialismo, si es el premilenialismo histórico, que esa es otra cosa. Te da bueno nosotros, Roberto, hacer un análisis del premilenialismo histórico, porque hemos visto la posición amilenial, hemos visto por favor, de la tribulación no me pregunten, que yo no sé. No. Tú sabes que en el pentecostalismo le encanta que el anticristo, que el sello, que la mal, que la bestia. Ese es el tema de ellos, ¿tú entiendes? Nosotros, Cristo, el Evangelio. Ese es el tema de nosotros, usualmente. Nelson, ten cuidado que Ezequiel no está mandando a la gente sí. a no vacunarse. Señores, miren, y qué bueno, ha habido una buena cantidad hoy. Hoy tuvimos 11 personas acá. Ahí está Miguel Paniagua, está por ahí también. Está Andreina Ruiz también, está por ahí. Máximo, como siempre. Héctor. Yanko lo está calladito, Yanko, por ahí. Yanko no ha hablado nada, compadre. José también. Óyeme, cuando Roberto habla, yo me callo. Ay, yo, Roberto. Mira, Yanko, déjame decirte algo. Tú tienes algo por ahí guardado para nosotros. Tú tienes que traernos algo respecto a la... queremos que nos hable, Yanko. New Age. El New Age, Yanko. Prepárate algo, por favor. Voy a invitar a varias personas para que entren al grupo. Cuando ustedes que hagamos una buena cantidad. Vamos a poner fecha, tú oye. Vamos a ver si después de este lunes que viene el otro de arriba, para que tú tengas suficiente tiempo. Porque yo sé que es un tema... Bueno, tú lo manejas bien, el tema. Perfecto. Pero yo sé que es un tema bien amplio. De manera que prepárate, que van a venir muchas preguntas. Tú oye, yo te voy a tirar un par de preguntas también. Bien fuerte. Está bien. Nelson. Dime, Freddy. ¿De cuál tema es? El New Age, la nueva era. Muy importante, muy necesario. Okay. Por las fuertes influencias que hay en el medio, todo el tiempo lo ha habido. Freddy, tenía una cosa que ibas a decir. Sí. Agradecer al Señor por la participación del pastor Roberto. Tremendo. Que no hay pregunta. Muy bueno. Creo que estuvo bastante claro. Sí. Como tú dices, hay algunas cositas que son algunas diferencias que son, eso no viene al caso. Lo importante, lo neurálgico, él lo expuso magistralmente ahí, lo que la escritura nos establece. Ustedes saben que además de José, ¿hay algún otro que está fuera del país? Que vive fuera del país. Carlos estaba ahora mismo ahí, se marchó. Carlos Félix, vive en Nueva York. Buenísimo invitarlo aquí a Juan Tomás, a la casa mía y de Yanko, y pasar un día entero comiendo, disfrutando aquí. Nos vamos a aparecer para allá cuando Oye, échale agua al sancocho, que vamos a invitar a Héctor y a todo el mundo. Mire, yo me invito solo para allá. Tú sabes que yo arrasco para allá. Yo me invito solo. Roberto, le va a tener que echar agua al sancocho. Tú, oye, 25 vamos para allá, oíste.
Perfecto, pero 50 que vengan, mejor. Ok, Ya tú pero sabes. no me dejen a José, tiene que venir José. claro, Hay que claro. esperar que él venga entonces. Claro. Yo tenía, cuando estaba oyendo las explicaciones, todo lo que estaba hablando, el tema, yo tenía preguntas que hacerte, pero después tú me las estabas dando. Él estaba respondiendo, él me respondió hoy una vez. Claro, claro, claro. Yo iba a preguntar de 11:26, de Romanos 11:26. Yo digo, ya, pues la soltó de una vez la respuesta. Y otra, había tres preguntas y me dice la contesta. Y no hay pregunta. Muy bueno, muy bueno. Héctor, mira, Héctor, aquí no hay desperdicio, hermano. Aquí no hay desperdicio. Puedes correr la voz, puedes invitar. De hecho, cuando venga Yanko, ustedes notarán que Dios está haciendo cosas grandes en este tiempo. Y yo me gozo mucho porque yo fui uno, Yanko nos conoce a nosotros hace mucho tiempo, Pastor Roberto. Él nos conoce desde cuando teníamos cabello. Él me ha hablado muchísimo Sí. de Wilfredo. Me habla No es que somos- de los cuatro, porque ustedes son cuatro. Sí. Usted sabe que su otro hermano, Sí, el otro, yo iba a la iglesia. Él iba allá a la iglesia. Ese fue el primero que yo conocí, pero él me habla muchísimo de los cuatro, pero él tiene una preciosa Wilfredo. no es que somos, Roberto y Héctor, no es que somos viejos, fue que comenzamos temprano. Roberto, le decía, hermano, para ir concluyendo ya, mira, ha avanzado bastante, no hemos sentido que son las 9:17, no se ha sentido. Decirle que nosotros venimos, Wilfredo, venimos de una época muy hostil, había pocas iglesias bíblicas. Tú ibas a una librería y tú lo que encontrabas era muchos panderos, muchos himnos de gloria y triunfo, 3 libros, ¿entiendes? Corre Nicky, corre, La agonía del gran planeta, habían como 3 libros nada más. La agonía del gran, Roberto, ¿te acuerdas? La agonía del gran planeta Tierra. ¿Cómo es? La cruz y el puñal, algo La así. cruz y Era el un libro. puñal. Eran como 3 libros que había nada más. Entonces, había mucha deficiencia, pero hoy en día estamos viendo una luz. El Señor está trayendo tanta, y nosotros tenemos que compartir esto con otras personas. Mira, a mí me hubiera gustado que hubieran 20, 25 personas aquí conectadas, porque es que estos temas son muy importantes y mucho más en la época en la que estamos viviendo. Damos gracias a Dios por todos ustedes, hermanos. Una vez más, como siempre, el próximo lunes vamos a reunirnos una vez más. Vamos a invitar personas, hermanos. Miren, hay una necesidad imperante en el pueblo de Dios hoy en día, y es volver a la palabra, conectarse con la palabra, conocer la palabra. Y aquí hay muchos hombres de Dios. Gracias, Pastor Roberto, una vez más, por la exposición magistral. Me dejó con la boca abierta, él que casi no habla, calladito por ahí. Mira, Héctor, el hombre sin desperdicio, terrible. No, eso es lo que deja leer, eso es lo que deja leer Biblia, estudiar Biblia, eso es lo que deja. Sí, así es. Una iluminación que nos llega terrible. Señores, ¿quién ora para despedirnos? Bríndese con Yanko, oren, Máximo, cualquiera de ustedes, ya que Héctor nos abrió hoy en oración. Sí, vamos a orar. Antes. Para mí fue un privilegio poder compartir con ustedes. O sea, gracias por la oportunidad del privilegio. Gracias a ti, Pastor Roberto. Gracias, Roberto. Privilegio, bendiciones. Agradecido. Oremos. Amado Dios, Padre Celestial, te agradecemos tu misericordia, tu gracia. Queremos pedirte, Señor, que nosotros estudiamos tu palabra, sea iluminado a través de tu Espíritu, para que podamos fijar este conocimiento en nosotros, que podamos llevarlo a la práctica, que podamos amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos, y que podamos ser humildes con el Evangelio que tú nos has dado a través del sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Queremos pedirte que continúe bendiciendo este grupo y que podamos seguir creciendo a través de estas reuniones y de lo que compartimos en línea, y que este crecimiento sea para darte gloria y honra a ti, que eres el único Dios verdadero. Esas cosas te pedimos en el nombre de Jesús. Una vez más, bendiciones a todos. Tengan feliz resto de la noche. Que duerman bien. Amén, Seguimos que la comunicando a bendiga. través de la bendiciones a todos. Máximo. Shalom y Yanko, paz. Héctor. Amén. Amén. Bueno, Gloria. Roberto, bendiciones. Fred, hablamos, Wilfredo.
Amén. J, bye bye. Amén. Bendiciones para todos. Chao, chao, para todos. Amén. Bendiciones. Amén. Fue de bendición esa palabra el día de hoy. Y de esa palabra. Y hoy, un piquete.